tardes a los colegas de los medios de comunicación y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Saludamos al presidente de la República, Rodrigo Chávez, y también al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre. Iniciamos con un mensaje del presidente de la República, Rodrigo Chávez. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Tal como ustedes saben, hoy estuvieron varios de los jefes de fracción en esta reunión. Estuvo el señor presidente del Poder Judicial, estuvieron el fiscal general, el director del OIJ, el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, el señor magistrado de la Sala Tercera y doña Gloria Navas, presidente de la Comisión de Crimen y Narcotráfico. Reconocimos que hay una situación de crisis en el tema de los asesinatos, producto fundamentalmente de las guerras entre bandas criminales. Eso no justifican esos asesinatos, pero es la realidad de las cosas. Creo que hubo una conversación muy constructiva sobre que es necesario, todos los tres poderes reconocimos que este es un momento de trabajar juntos con legislación y con acción policial y obviamente del Poder Judicial de llevar a cabo las investigaciones criminales como le corresponde al OIJ y a la Fiscalía, preparar los casos e implementar leyes nuevas. Reconocimos que vale la pena reflexionar muy seriamente sobre el tema de que tiempos extraordinarios podrían requerir acciones extraordinarias con respecto incluso hasta la tónica de nuestro derecho penal, que es un derecho de garantías constitucionales muy fuertes, pero que en este momento el país necesita reflexionar si eso es lo que le conviene al bienestar general de la población o un sistema un poco más fuerte en el sistema judicial, en el sistema de leyes. Hablamos de la necesidad de dedicar más recursos a esta cruzada de tratar de apagar ese incendio de asesinatos. Muy sabiamente, algunos de los participantes dijeron que el tema de la criminalidad es un tema muy complejo, que va desde el sistema de oportunidades que da la sociedad, educación, salud pública, atención a la niñez a través del PANI, cuando la gente se está haciendo adultos, situaciones de vulnerabilidad, etcétera, y que el mismo poder, el sistema jurídico requiere un repensamiento y una revisión de arquitectura de largo plazo. Esto dicho, la analogía que yo creo que todos aceptamos es que si bien es cierto, la casa de nuestra justicia, de nuestro sistema de seguridad pública requiere renovaciones, pintura, reforzamiento de estructuras, la realidad de las cosas es que hay un incendio en la cocina y que esa debe ser la prioridad de los tres sectores. Hay un llamado a que trabajemos juntos, incluso un llamado a que nos bajemos el tono de la discusión pública en la que algunos, en algunas ocasiones, nos hemos pasado la bola de quién tiene la responsabilidad por la situación y quién tiene la capacidad de arreglar o no el sistema. Un llamado a un debate más constructivo ante la opinión pública que obviamente está preocupada con justificación de la situación que se está dando. El gobierno, los diputados particularmente,
de manera razonable, preguntaron sobre la política de seguridad nacional. Esa política está en construcción. Sin embargo, nosotros le hicimos ver a la reunión, tanto a los participantes del Poder Judicial como a los participantes del Poder Legislativo, que la situación de emergencia requiere lo que nosotros propusimos en el programa o en la estrategia Costa Rica Segura Plus ya hace meses, con particular referencia a 5 leyes que nos permitirían lidiar al sector, al Poder Judicial y a la sociedad en general con respecto a temas como limitar el otorgamiento de medidas cautelares a personas que hayan cometido delitos muy serios, en parametrizar mejor, en darle mejores guías a los jueces sobre las sentencias que pueden o no pueden aplicar y la severidad de las mismas ante crímenes de esta naturaleza extraordinaria, como hemos visto hace poco con decapitaciones y revanchas de las personas que alegadamente o que se sospecha ordenaron esas decapitaciones en la provincia de Punta Arenas, que son verdaderamente grotescas, o como el ejemplo que dio el señor ministro de Seguridad de alguien disparándole a la policía en una persecución con un arma de guerra, un AK-47, y que salga de manera inmediata a el resto de la sociedad. Don Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, a quien yo le tengo gran respeto, dice correctamente que estos son temas de legalidad, ni siquiera necesariamente de justicia. Entonces lo que hay que cambiar es la ley que permitió que ese individuo saliera de la cárcel desde el punto de vista del gobierno. Tenemos problemas de que algunos de los sicarios más notorios y peligrosos son gente que todavía no ha cumplido 18 años y que entonces la pregunta de nuestra sociedad como un todo debería ser cómo lidiar con el peligro inmediato que presentan esos jóvenes, quienes no tuvieron oportunidades en la vida, es probable, pero que en este momento son un peligro real e inminente para el resto de la sociedad y que el sistema tal vez o obviamente no nos está dando los instrumentos para neutralizar esos peligros. Esa es la segunda ley. Estamos solicitando también una ley de la modernización de la intervención de comunicaciones para ayudarle a la Fiscalía General de la República a mejor presentar la evidencia. Un tema importantísimo que es la tenencia de armas en este país y cómo sancionar delitos del uso ilegal de armas legales, pero sobre todo del uso de armas ilegales como las armas de guerra, con las que hemos visto cometer crímenes verdaderamente pavorosos. La cuarta ley corresponde a una ley del Sistema Penitenciario Nacional y una ley que es más controversial y que requiere ajustes. La quinta sería una ley más controversial y que requiere ajustes constitucionales, que es la extradición de costarricenses que se involucren en el crimen organizado. Los diputados mencionaron que ellos han dispensado de trámite otras leyes, como por ejemplo quitarle el IVA al OIJ para darle más recursos, etcétera. En total hay 25 proyectos de ley más o menos que están en la corriente legislativa para efectos del crimen de la ola de asesinatos que estamos enfrentando y del crimen organizado en general.
La siguiente es claro que hubo un deseo de colaborar, un deseo de bajarle el tono a la discusión de este tema entre los poderes y de ponerse a trabajar. La propuesta de gobierno es muy específica, son esos 5 proyectos de ley como proyectos urgentes y obviamente cualquier otra iniciativa del Poder Judicial o de los diputados de la República para añadirle fuerza a esta campaña nacional sería bienvenida. De nuevo, el próximo paso va a ocurrir el jueves en la Asamblea Legislativa, en una sesión de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado, Seguridad, y ahí tendríamos un acuerdo de una mesa de trabajo para que el Congreso pueda estudiar estos 5 proyectos de ley, nosotros entender los otros proyectos de ley que ellos tienen, pero dar un frente común contra esta tragedia nacional que estamos viendo. De nuevo un agradecimiento a don Orlando. Le cedo la palabra al señor magistrado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes. Tiene que pegarse un poquito más para que cargue. Muchas gracias, don Rodrigo. Muy buenas tardes a quienes nos ven y escuchan. Efectivamente, en esta reunión se habló en forma muy abierta acerca de la problemática que está viviendo la sociedad costarricense con motivo de la inseguridad ciudadana que todos conocemos y de lo que todos estamos conscientes como un verdadero problema. Como lo he dicho en otros momentos, el Poder Judicial ha venido haciendo propuestas legislativas para ir afinando el sistema jurídico nuestro de tal manera que como Poder Judicial podamos dar una respuesta más eficaz en cuanto a estos problemas cuando nos llegan al Poder Judicial. Hemos sido claros también y en esta reunión así lo dejamos establecido, que el resolver si una persona pierde o no pierde la libertad es un tema de naturaleza legal, no es un tema político, de tal manera que nuestros jueces a la hora de resolver sobre las medidas cautelares que se solicitan deben hacerlo en forma ajustada al ordenamiento y desde luego de acuerdo con las interpretaciones que ellos deban hacer en cada caso concreto. Durante la reunión se expusieron distintos temas, sobre todo temas relacionados con la necesidad de establecer políticas específicas por parte del Poder Ejecutivo para enfrentar este problema. Y también sobre la necesidad de hacer reformas legislativas en relación con el sistema legal que actualmente nos cobija. Este sistema se creó hace muchos años como un sistema garantista en momentos en que la realidad nacional era otra distinta a la que hoy tenemos. Por eso se hizo énfasis en que es válido hacer propuestas de reforma a ese sistema, a las leyes actualmente en vigencia, de tal manera que podamos ajustar el sistema a la realidad actual. Pero esto, por supuesto, es una competencia de la Asamblea Legislativa y entonces pues lo que se
lo que vale es entonces hacer esas propuestas. El Poder Ejecutivo insiste en 5 proyectos que presentó en algún momento en la Asamblea, los cuales considera vitales como base para la ejecución de una política eficaz en materia del combate de la inseguridad ciudadana. Por parte de nosotros, Poder Judicial, expusimos los problemas que nos están afectando, las necesidades del Ministerio Público, las carencias de la Policía Judicial y todos también pusimos nuestro compromiso para seguir trabajando en la propuesta de normas y trabajando en todo lo que sea necesario para contar con esas herramientas que se requieren para hacerle frente al problema de la inseguridad ciudadana. Yo quisiera rescatar de esta reunión el compromiso de los 3 poderes del Estado de trabajar conjuntamente en forma armoniosa en el futuro. Yo pienso que es muy importante esto porque eso permite que haya un mejor diálogo y en consecuencia que el producto de las propuestas se pueda lograr de una mejor calidad. Es importante desde luego el seguimiento que tenemos que darle al resultado de esta reunión, de manera que no sea algo que se quede hoy aquí, sino que sea algo que realmente se proyecte en el futuro. Nosotros, Poder Judicial, lo expresamos en la reunión y lo reiteramos aquí, el compromiso de seguir trabajando y colaborando conjuntamente con todos los poderes, con los otros poderes y con los organismos que tienen que ver con el tema del tratamiento de la seguridad ciudadana, de tal manera que podamos lograr lo que se puede lograr desde el punto de vista de lo que es el perfeccionamiento del sistema jurídico. Por supuesto que hay otros aspectos que son necesarios para atacar este problema, pero tienen que ver más que todo con acciones policiales y de otra índole, como dicen, a nivel de la calle, ¿verdad? Entonces, eso sería de mi parte y reiterar pues ese compromiso. Vamos a iniciar en este momento con un periodo de consultas con Yesenia Alvarado de Telenoticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Rodrigo, don Orlando. Mi primera consulta, presidente, es en relación con lo que se haya discutido sobre recursos. ¿Se puntualizó algo en el tema de, no sé, si se va a permitir esa exoneración al OIJ con lo del IVA o si se van a contratar más personas para ese faltante que hay en el OIJ? Primero puntualizar si en recursos hubo algo específico. Y para ambos, quería preguntarles, ciertamente el presidente escribía una lista de 25 proyectos, pero ¿cuáles son 2 acciones inmediatas, urgentes, que ustedes ven que se deben aplicar y que se conversaron y que se podrían traducir como resultado de esta reunión? Don Orlando, dice que la pregunta es para los dos. ¿Quiere contestar usted la segunda? Y yo después le agrego un poquito. Adelante. Tal vez. Si conecta el micrófono, don Orlando. Ahí sí, señor. Sí se habló, Y un poquito más cerca. sí se habló sobre el tema de la exoneración del IVA al organismo de investigación judicial. Lo que no sentí muy claro es si el Poder Ejecutivo no lo objeta. Sí se dijo que no era muy significativo, pero yo entendí de todo el contexto de que efectivamente se trata
de un proyecto que es necesario porque favorece, digamos, a un organismo que tiene que ver pero muy de frente con este tema. En realidad sí se habló también, pero esas son acciones de parte del Poder Ejecutivo sobre temas propiamente de seguridad, digamos, de integración de nuevos policías, etcétera, como medidas necesarias para afrontar. Pero en esto yo le daría más bien la palabra a don Rodrigo, que fue el que pues hizo algunas propuestas sobre el particular. No, mire, todos estamos claros que el país no tiene recursos para muchas cosas. Estamos generando superávits, es decir, por mucho tiempo Costa Rica gastó muchísimo más de lo que recibió y ahora tenemos una deuda muy grande. Entonces, se ocupan recursos en la policía, se ocupan recursos para el Ministerio de Justicia, se ocupan recursos para el organismo de investigación judicial y para la Corte en general. Sobre este proyecto particular del IVA, yo lo que comenté es que si uno supone que los gastos del organismo de investigación judicial deben ser, por ahí debe andar, no tengo el número exacto, pero calculo yo entre 70 y 75% de esos gastos son personal, ¿verdad? Salarios. Si usted pone 30% de los gastos que son gastos que efectivamente pagan impuesto de valor agregado, si usted le reduce o lo exime del valor agregado, está hablando de un aumento de disponibilidad de recursos muy pequeños. Sería el 13% del 30%, que es más o menos un 3 punto algo por ciento de aumento de la operativa, del presupuesto operativo de el OIJ. Eso no le va a resolver el problema ni al OIJ, ni al Ministerio de Justicia, ni al Ministerio de Seguridad Pública, donde solo una compra de radiopatrullas. ¿Cuánto es el déficit en radiopatrullas, don? ¿Cuánto por unidad? Ok, estamos hablando de 600 unidades de radiopatrullas por 20 millones de colones. Saque cuentas usted. De $20,000, dijo. 20 millones de dólares, yo le oí mal. Estamos hablando de 20 millones de dólares que son recursos significativos. Necesitamos cárceles nuevas. La cárcel de Terrazas no existe para efectos o sea, fue un desperdicio de 5,000 millones. Lamentablemente no los tenemos. Entonces, hay muchos temas en que sí, la prioridad para el Ejecutivo son esas 5 leyes, son muchas. Usted me preguntó cuáles son las prioridades y le voy a explicar por qué, con ejemplos. El señor ministro de Seguridad habló de alguien que se escapaba de un retén de la fuerza pública y disparó a los que lo perseguían, oficiales de la fuerza pública, con un AK-47. La ley de Costa Rica le permitió al juez, no hizo nada ilegal, hasta donde yo sé, soltarlo inmediatamente. Entonces hay un tema de esa ley. En cualquier otra jurisdicción de los países seguros que nosotros conocemos, esa persona hubiera quedado detenida por un largo plazo y posiblemente por años después de un juicio. ¿Qué anda haciendo con un AK-47? ¿Qué anda haciendo? Disparándole a la policía. Eso es obviamente una persona que representa una amenaza a la sociedad. En el día de ayer, creo que fue, o antier, apareció muerto un señor alias Carr, o un individuo alias Carr, junto a su pareja sentimental. Esta persona está siendo investigada, o el que fue alias Carr, por haber decapitado a 2 personas este fin de semana en Punta Arenas. Bueno, ahí hay
una clara probabilidad de venganza. Resulta que este criminal Carr salió el 12 de agosto, creo, a mediados de agosto de este año, con una ejecución condicional de la pena, sin contar con los elementos de, ¿verdad, el señor ministro de Justicia? Una recomendación negativa del Instituto de Criminología. Lo soltaron, salió a vengarse, dice la narrativa policial, de alguien que había matado a su hermano y a su hijo. Y eso se manifestó en 2 decapitaciones y luego en la muerte de él, y es probable que eso lleve a venganzas adicionales. Entonces, la ley permitió que en agosto este señor saliera bajo la bajo la ejecución condicional de la pena. Entonces, lo que hay que ver es si esa ley es adecuada para la realidad nacional. Y nosotros hablamos de que para el gobierno, para la policía, esas son las 5 leyes que son importantísimas. Y puedo seguir dando ejemplos que ilustran el tipo de casos tan verdaderamente dantescos que estamos viviendo y de dónde se origina. Gracias. Mónica Hidalgo, de la Extra. Buenas. Perdón, el señor presidente de la Corte va a añadir un comentario. Muy pequeño que en realidad pues no analizamos casos concretos en lo que se refiere a mi intervención. Lo fue en el sentido general de que efectivamente el hecho o el resolver sobre la libertad de las personas no es un tema político, sino que es un tema de legalidad y que en consecuencia pues es completamente válido hacer propuestas de reformas a las leyes, pero en ningún momento se hizo como un análisis de un caso concreto como pero sí, don Rodrigo sí hizo mención de algunos de esos casos que le habían comentado, según dijo él, por parte del señor ministro de Justicia. Pero la referencia nuestra lo fue en términos generales y no a casos concretos. Mónica Hidalgo, de la Extra. Muy buenas tardes, señor presidente y señor presidente de la Corte. Me llama poderosamente la atención que el día de ayer en la comparecencia de Heredia se mencionó que hace 10 años el país tenía 35 bandas y hoy en día tiene más de 340. ¿En cuál comparecencia fue esa? La de Heredia, la que se hizo ayer en la Asamblea Legislativa. Don Mario Zamora. Sí, señor. Sí, señora, gracias. Venga, señor ministro. Pasamos de 35 a 340 en 10 años, se mencionaba. ¿Tiene usted conocimiento, o se habló ahorita en la reunión que ustedes tuvieron, de endurecer esas leyes, sobre todo para menores de edad, que son los que estábamos mencionando, que están cometiendo algún acto de sicariato, y también cómo fortalecer las fronteras, puesto que uno de los detenidos el día de ayer tenía conocimiento militar y había ingresado al país el domingo anterior? Y usted, señor presidente, le achaca a este crecimiento de la violencia y de homicidios a los gobiernos anteriores. Mire, yo creo que el sistema no está funcionando. Acabamos de ver ejemplos específicos de leyes que permiten que personas que nunca debieron haberse reintegrado a la sociedad en el momento en que se reintegraron, como este caso de este señor Carr o el famoso caso de Pres o la persona que le disparó con AK-47 algo a oficiales de la policía, no debieron haber salido. Yo creo que más que empezar a repartir culpas a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial o a gobiernos anteriores, la situación es clara y crítica. Tenemos grupos organizados cada vez con armas más sofisticadas, como el caso de Paraíso de Cartago. Bueno, a la ley de armas hay que entrarle. Hay que entrarle para que quien ande en armas sí se pueda retirar de la circulación en la sociedad. El señor que aparentemente detuvieron, eso fue en el caso de, ¿cómo se llamaba? Choc y Tony. Eso es la inteligencia que me cuentan. Bueno, era una persona que andaba con $75,000 en un carro. Y aparentemente hubo declaraciones que eso era la mitad del pago que le dieron por efectuar un crimen. Entonces, yo no quiero volver a ver atrás,
Yo quiero ver adelante, y ese fue el llamado que hicimos con los diputados, el Poder Judicial, la Fiscalía, para ver cómo le entramos a este problema que usted dijo, 35 grupos organizados a 340. Don Mario, por favor, amplíe. Sí, en efecto, yo recordaba que hace aproximadamente 10 años, recordaba a grosso modo que el núcleo central de la violencia no pasaba de más de 35 grupos. Hoy el OIJ trabaja sobre más de 240 y nosotros información general indica que puede llegar a 340 tomando en cuenta otro tipo de organizaciones. Ha habido un crecimiento exponencial no solo de la violencia, sino de las formas de organización criminal en nuestro país y de ahí el resultado que vemos en términos homicidas. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque cambió la naturaleza y el volumen del crimen, tienen que cambiar nuestras leyes. Usted menciona sicarios jóvenes. Bueno, nosotros propusimos hace meses una reforma de ley precisamente para poder lidiar con esas personas jóvenes que son un peligro claro y eminente para la sociedad, para proteger al resto de la sociedad, porque lamentablemente representan un peligro muy fuerte. Gracias. Antes de continuar, el señor presidente de la Corte debe retirarse por cuestiones de agenda, don Orlando. Sí, es que ya me están diciendo que tengo otra actividad ya en la Corte, entonces quisiera despedirme de Más bien, Rodrigo, muchísimas de todo. gracias, don Orlando, porque usted estuvo aquí de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los señores diputados se tuvieron que ir rápidamente también, porque estuvieron hasta la 1 de la tarde. Le agradezco en el alma y espero que trabajemos juntos. Sí, como le señalé durante la reunión, nosotros somos los que agradecemos la invitación, porque nos permite pues expresar nuestro compromiso para trabajar como lo hemos venido haciendo en la búsqueda de mejores herramientas para afrontar este problema. Muchísimas gracias. Gracias a usted, un abrazo. El señor presidente de la República continúa contestando preguntas de los medios de comunicación, en este caso de Carlos Mora, de CR Hoy. Gracias. Me hubiera gustado hacerle la consulta a don Orlando, pero bueno, entiendo que el señor presidente de la Corte debe retirarse. Don Rodrigo, en la reunión de esta tarde se le manifestó por parte del Poder Judicial algún tipo de molestia por el comunicado de ayer que circuló en la presidencia, en el que la presidencia, para defender uno de los 5 proyectos que se impulsan, dice que los jueces hacen lo que les da la gana, se les va a acabar la benevolencia y que además de eso habla de alcahuatería. El mensaje que usted da en razón de que van a tener un tono más respetuoso y con el tono más bajo se debe a esa comunicación que salió aquí desde la Casa Presidencial. Quisiera preguntarle al respecto. El Poder Judicial no demostró ninguna molestia, yo no conozco el comunicado, yo no he visto ningún comunicado saliendo de Casa Presidencial que diga la palabra alcahuetería. Bueno, vamos a ver qué dice el ministro de Comunicación. Bueno, fueron insumos que se prepararon para un comunicado de prensa convocando y contextualizando la reunión, pero digamos no es un lenguaje que vaya en contra de la buena dinámica de coordinación que ha habido. Producto de ello, hoy tuvimos una participación alta de la gente del Poder Judicial, del magistrado presidente, del magistrado de la Sala Tercera y del resto, y más bien en la lógica de lo que nosotros hemos venido proponiendo de lucha contra los discursos de odio y discriminación, el llamado a elevar la calidad del debate público ha sido de todos desde nuestra presidencia, Carlos. Entonces, esto más bien va en la tónica correcta. Continuamos con Alejandro Urbina, de Trivisión. Gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. Estamos en vivo, un informe especial para Trivisión Canal 36. Quería consultarle, vamos a ver, el ordenamiento jurídico del Estado es muy claro. Se crean las leyes y es el Poder Judicial quien se encarga del buen cumplimiento y aplicación de toda la normativa jurídica de nuestro país. Durante muchos meses atrás, usted ha señalado directamente al Poder Judicial en esa labor que realizan. Y obviamente ellos son los responsables y hoy usted dice que de alguna forma ellos han actuado dentro del marco de la legalidad. Entonces mi pregunta es, ¿qué tareas se llevan cada uno de los poderes de la República representados hoy a sus despachos para procurar que esto cambie? A ver, si no se modifica
la forma en la que se están haciendo las cosas al día de hoy, el día de mañana inmediatamente habrá otra detención por parte de la fuerza pública y la normativa jurídica continúa exactamente igual. Asimismo, los proyectos de ley sobre los que usted menciona, sí tal vez en alguna oportunidad se ha considerado tomar parecer, en este caso al Poder Judicial, para realizar las modificaciones necesarias y estas situaciones concretas y puntuales que usted señala, de una vez se terminen en nuestro país. Muy amable. Vamos a ver, una cosa es que algo sea legal y otra cosa es que algo sea correcto. En el caso específico que mencioné, que es un caso específico que menciono para ilustrar un problema general, hubo una decisión de un juez dentro del marco de la ley. El juez pudo haber dicho, no le concedo la libertad condicional, no se la concedo. El juez pudo haber escuchado el criterio del Instituto de Criminología, que ahí está, venga, de la misma Fiscalía. Y de la misma Fiscalía de la República, diciendo no lo haga. Pero la ley se lo permite. ¿El juez pudo haber actuado diferente? Claro que sí. Ese es el llamado que yo le hago al Poder Judicial y que la sociedad costarricense le hace al Poder Judicial. Estamos en tiempos extraordinarios. Yo nunca dije que hubiera actuado de manera ilegal. Lo legal no siempre es lo correcto en vista de estas circunstancias. ¿Qué le corresponde a la Asamblea Legislativa? Cerrar esos portillos, desde mi humilde punto de vista. Eso es lo que le estamos pidiendo con uno de esos 5 proyectos de ley. Cierre ese portillo para que en los casos de que alguien que se le asocia con decapitaciones y está detenido o está sirviendo una condena, el Instituto de Criminología dice que no hay condiciones para soltar a esa persona. La Fiscalía dice que no, bueno, que se quite la legalidad de una decisión de ese tipo. Yo no sé si usted tiene el criterio es verdaderamente impresionante. Adelante, señor ministro. Aquí, por favor. Es muy sencillo. El 5 de mayo emitimos el oficio INC 2101-2023, dirigido a la jueza de ejecución de la pena de Punta Arenas, donde con relación al privado de libertad Jiménez Orozco Cars, se indicó recomendar al juzgado de ejecución de la pena de Punta Arenas la no concesión del artículo 64 del Código Penal a esa persona privada de libertad, basado en criterios técnicos por parte del INC. Como ustedes vieron, el presidente de la Corte manifestó lo que fue el tema de la reunión. La ley es la ley hoy, eso no impide que tratemos de cambiarla. De ahí el compromiso del gobierno de que se hayan presentado el proyecto de ley y de que ojalá pronto los señores y señoras diputadas de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico puedan avanzar sobre estos 5 proyectos. Pero además los proyectos del Partido Unidad Social Cristiana, que son 12, y una lista que no fue indicada el número por parte de Liberación Nacional, que es lo que la ministra de la Presidencia en la Comisión de Jurídicos y en la Comisión de Narcotráfico, y es lo que la ministra de la Presidencia tiene como tarea poder ver en la sesión del jueves una priorización con las señoras y señores diputadas para poder concretar cuál va a ser la lista de los acuerdos finales de estos proyectos de ley que se estarán aprobando. Finalmente, Graving Granados de ameliarueda.com. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes. Muy puntualmente, está sobre la mesa la posibilidad, así como sucedió la semana anterior cuando se anunció la declaratoria de emergencia nacional con el sector, con la parte migratoria, se está considerando la posibilidad de una declaratoria de emergencia por este tema de la seguridad, en las razones del por qué sí o por qué no, y muy puntualmente, cuando se habla de más recursos, de cuánto se está hablando, que es lo que se ocupa, y si con una declaratoria de emergencia resultaría suficiente para tener esos recursos. Muchas gracias. Muy buena pregunta, don Gremio, se le agradezco. La gente piensa equivocadamente, o alguna gente piensa equivocadamente, que una declaratoria de emergencia bajo el marco jurídico de Costa Rica es equivalente a un estado de excepción. Nada que ver. El estado de excepción es cuando ciertas garantías constitucionales se eliminan para atender una guerra o una situación de emergencia nacional,
pero tiene que ver con las garantías individuales. La declaratoria de emergencia, de acuerdo a nuestro marco jurídico, básicamente lo que dice es que el Fondo Nacional de Emergencia, que es un fondo de recursos propios, puede usarse para atender gastos relativos a la emergencia, 1. Y 2, que los procesos de adquisición, gasto y compras de ese fondo son procesos abreviados. Esa es la naturaleza de lo que llaman una declaratoria de emergencia. Entonces, para que les quede claro, si el gobierno declara una emergencia con respecto al crimen, lo único que podríamos hacer diferente es gastar la plata con procesos abreviados y la plata del Fondo Nacional de Emergencia. Bueno, resulta que el Fondo Nacional de Emergencia no tiene mucha plata. De hecho, los 700 millones de dólares que han estado en la opinión pública son precisamente para que el Fondo Nacional de Emergencia atienda peligros inminentes que se originaron de desastres naturales ya viejos, Boni, otras tormentas, Alajuelita, Desamparados, etcétera. Nosotros estamos buscando plata para atender emergencias que ya se declararon hace tiempo y para los cuales no había contenido presupuestario, entre otras cosas. Entonces, en estos momentos no estamos considerando declarar que sea el fondo de emergencia el que pague, ni que utilicemos mecanismos de licitación extraordinarios y abreviados para comprar, por ejemplo, radiopatrullas. Primero, porque el fondo no tiene plata, y segundo, porque los procesos de radiopatrullas y de otras compras de la fuerza pública son procesos normales. En ningún momento hemos hablado de declarar un estado de excepción, que en todo caso le corresponde al Congreso y que limitaría los derechos individuales constitucionales. Eso no está en la mesa y ya le expliqué sobre la declaratoria de emergencia de acuerdo a nuestra ley. Gracias. Finalizamos de esta manera esta conferencia de prensa. Agradecemos al presidente de la República y también a los jerarcas que le acompañaron. Buenas tardes. Muchas gracias. Pasen muy buenas tardes.